En el último video de Scorn hablamos sobre los Moldmens, y con eso se abrió la serie de videos sobre las criaturas y seres que habitan este mundo, excluyendo al parásito, claro, del cual ya hablamos con anterioridad. El día de hoy hablaremos sobre las criaturas del cráter, los enemigos principales de este juego y de los cuales algunos de ustedes también me han estado pidiendo que hablara, así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué pasaría si una criatura maniáticamente comenzara a escupir secuencias de ADN ya establecidas con la esperanza de que algunas de ellas se adapten? Ya que no hay tiempo para el proceso evolutivo estándar, pregunta el director del juego Lubomir Peklar. Fue esta hipótesis la que puso el artista conceptual Filip Akovic en el camino para crear un conjunto de diferentes criaturas para la ubicación del cráter de Scorn durante las primeras fases de diseño del juego. Seres con ADN compartido y construidos exactamente con el mismo material, obligados a saltos evolutivos instantáneos que dan como resultado mezclas horribles y semifuncionales de elementos animales reconocibles e indescriptibles. Todo comienza con la forma sin nombre que llamaremos la Reina del Cráter, una monstruosidad encorvada compuesta de hebras fibrosas y tumores, luego envuelta en una piel blanqueada y coriácea no lo suficientemente grande como para preservar su dignidad. Una bruja jorobada encorvada sobre un caldero de sus propias entrañas, todas provenientes de partes desechadas del tejido vivo del muro Génesis de Scorn. Ella es la madre de todas las demás criaturas en estas páginas, revolcándose en una guarida oscura en el fondo de la ubicación del cráter. Su trabajo consiste en sangrar una oleada interminable de descendientes. La evolución sigue su propio camino, comenta Peklar, pero la cantidad de material y tiempo a su disposición es limitada. Debajo de la Reina del Cráter, su espantosa descarga se fusionó en distintas formas, completamente al azar. Son todos el mismo organismo, dice Filip Akovic sobre la carne de todas las criaturas. Solo el envoltorio es diferente. Y qué horribles envoltorios son estos. Algunas son aves repugnantes con cuerpos hechos de nada más que pólipos parcialmente envueltos en piel crujiente y horneada, tropezando hacia adelante sobre sus patas nudosas. Alas marchitas aleteando inútilmente y venas serpenteantes saliendo de las fauces donde debería existir un pico. Otros son tubos anudados impulsados hacia adelante por miles de cilios de agarre. Luego están los banderines abominables de cuerpos unidos, encerrados para siempre en garras entre hermanos. Cada criatura que aparece es incluso más repugnante que las anteriores. Una de las características más notables de estas criaturas es la falta general de características. Son formas sin rostro, trágicamente desprovistas de individualismo, que actúan únicamente por instinto. Es la vida tal y como la concibió la naturaleza, describe Akovic, sin la carga de la personalidad y la conciencia. Solo los organismos realizan su trabajo y eso es todo. Si bien el proceso de nacimiento es una lotería con grupos aleatorios de carne uniforme que se congelan o se separan en diferentes formas, hay una metodología detrás de la propagación de diseños de Akovic. Diferentes tipos de locomoción natural, gatear, tropezar, correr, volar, generan diferentes características de criaturas y, por lo tanto, posibilidades de juego. Cuando Akovic trazó un mapa de las imágenes de estas criaturas, buscó capturar los rasgos físicos que se presentaban a diferentes movimientos y animaciones, asegurando una amplia variedad de tipos de encuentros de jugadores para las criaturas que hacían el corte final. Guirnaldas de miembros y cuerpos trenzados representan criaturas condenadas a existir en una prisión inseparable. La forma de cada criatura está determinada por cómo el flujo constante de eflujo expulsado por la madre se rompe en el medio ambiente y bajo su propio peso. Por ejemplo, es más probable que pequeños glóbulos musculares completamente desprovistos de revestimiento de piel se transformen en criaturas voladoras parecidas a mosquitos. Empezamos entonces a tratar de responder preguntas. Primero, ¿qué son entonces las criaturas que nos atacan a lo largo del juego? Pues básicamente son intentos desesperados de un nuevo tipo de vida que pueda adaptarse a este mundo en decadencia. ¿Qué fue lo que le pasó al mundo? Responder esta pregunta no es responsabilidad de este video, pero sabemos de antemano que el mundo de Scorn está muriendo. El segundo protagonista es probablemente el último humanoide que el muro Génesis dará a luz, y el último organismo inteligente que existió y existirá. La vida siempre sigue su curso. Hemos visto innumerables ejemplos en la vida real,
y en este mundo ficticio no veo por qué no sucedería lo mismo. La reina del cráter, como se le conoce a la enorme criatura que vemos a lo largo del penúltimo capítulo, es el ejemplo de este mundo de que la vida puede seguir avanzando, aunque quizá en este caso sí que haya necesitado un poco de ayuda. Pero antes de meternos en temas más profundos, primero debemos preguntarnos, ¿qué es la reina del cráter? La reina es básicamente un organismo que funciona como un generador de seres vivos, una madre que está varada ahí, procreando de manera continua y sin descanso a seres que tienen que evolucionar y aprender en instantes lo que otros animales tendrían que hacer en miles de años. Como dije, las criaturas del cráter son un intento desesperado de seguir manteniendo la vida en este mundo. ¿Cómo crea la reina del cráter a las demás criaturas? Para empezar, sabemos que sabe qué es lo que un organismo debe poder hacer o cubrir para sobrevivir en el mundo, porque ya tiene secuencias de ADN establecidas. Luego de esto, básicamente la reina los engendra en su interior, en donde crea masas de carne que después parece ser que expulsa desde su espalda como si se tratase de una máquina de extrusión, y dependiendo de distintos factores, esa masa adquirirá una forma distinta. Tal y como lo describe Akovic, son el mismo organismo, la misma masa de carne, pero empaquetada de distinta manera. Esto es así porque, como recordaremos, estos seres tienen que evolucionar para cubrir básicamente todo lo que un ser vivo puede hacer: volar, gatear, arrastrarse, etc. Eso explica las distintas formas que tienen. Es importante que entiendan que no se trata de un crecimiento secuencial. Uno de ustedes compartió una teoría conmigo y de antemano lo agradezco. Sin embargo, lo mismo que menciona él pueden pensarlo ustedes, que las criaturas nacerían como las cabezas flotantes, luego crecerían y se convertirían en el pollo, se fusionarían con otro y se convertirían en el cuadrúpedo y así sucesivamente. Pero no, estas criaturas no crecen, no tienen etapas de crecimiento, así como se ven es como nacen. Para explicar esto y lo de que son el mismo organismo, véanlo de esta manera. Imaginen que tienen una rodaja de queso, un organismo inicial, y luego deciden partir el queso en varias partes de diferentes tamaños y formas. Cada parte se volverá un nuevo ser vivo independiente, pero todos y cada uno de ellos vienen del mismo organismo. Son, de hecho, el mismo organismo, pero en diferentes formas y tamaños. Hay que verlo más como la multiplicación celular y no como un proceso de nacimiento de nuevas generaciones. ¿De dónde obtiene la reina del cráter los recursos? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La reina tiene que obtener recursos de un lugar para transformarlo en un ser vivo. Pero ¿de dónde podría obtener la energía y el material? Se me ocurre que una de las fuentes de energía sería el sol. Si nos fijamos bien, la reina está colocada en el centro del cráter y la parte superior está abierta al exterior, por lo que aunque sea por momentos, puede obtener algo de sol de donde sacar energía. En cuanto a la materia, a lo largo del mapa e incluso dentro del elevador, justo debajo de la criatura, se observan tubos que ya vimos en la asamblea y sabemos transportan precisamente el líquido blanco que hizo que el primer protagonista mutara. Por lo que creo que combinando estas dos cosas, la reina tiene la energía y la materia para poder crear seres vivos continuamente. ¿Cuál es su origen? Pues no hay una respuesta oficial, pero sí hay una pequeña pista en el libro, en el texto que les narré al principio. Una bruja jorobada encorvada sobre un caldero de sus propias entrañas, todas provenientes de partes desechadas de tejido vivo del muro génesis de Scorn. Se le hace la comparación con una bruja sobre un caldero porque la criatura está creando cosas mórbidas. Sin embargo, el caldero en este caso vendría siendo sus entrañas, las cuales están hechas de partes desechadas del muro génesis, del cual ya hablamos con anterioridad. Para mí, el origen de este ser es artificial, y deduzco esto desde que se nos dice que está compuesta de partes desechadas del muro génesis, las cuales no pudieron llegar ahí por sí mismas, y que hace uso de secuencias de ADN ya establecidas. Yo sé que quizá esto no sea suficiente para ustedes, así que déjenme explicar para mí cuál sería el origen de esta criatura. Compartiendo un poco del punto de vista de Mauricio, quien fue quien me compartió su teoría, la reina del cráter vendría siendo un humanoide, y aunque Mauricio también sugiere que la probabilidad de un Moltmann, esta parte sí que no la comparto, pero entrando en detalles, mi teoría sería básicamente la siguiente: el mundo de Scorn está muriendo, al igual que el muro génesis, que es de donde nacen los humanoides. Como ya vimos en el video de la asamblea, los humanoides creaban vida de manera artificial en incubadoras, y quizá eso haya sido un intento de sobrevivir, ya que como mencioné, el lugar de donde ellos nacen de manera natural está muriendo, y es cuestión de tiempo para que ya no nazca ni un humanoide más. Lamentablemente, como vimos en el juego, parece que el planeta es tan tóxico que esos seres artificiales no pueden sobrevivir, por lo que como última opción intentarían recrear el muro. Si observamos bien, muchas de las criaturas que se crean terminan uniéndose entre sí, como dice el libro, en una prisión inseparable, y es así como, al igual que los ingenieros de Alien se sacrificaban para crear vida, un humanoide en
este caso sería el que se sacrificaría para poder dar paso a la creación de un segundo muro que pudiera dar a luz a nuevos humanoides, con las evoluciones necesarias para adaptarse a esta nueva versión del mundo. Más en concreto, estaríamos hablando de una humanoide femenina. Es por eso que observamos una clase de rostro, manos y pechos. Después de todo, son las mujeres las que son capaces de crear vida. Pero, ¿qué no se supone que las mujeres en este mundo se habían extinguido o dejado de nacer hace tiempo atrás? Pues para empezar, esa es una teoría que se tiene, más no un hecho. Y además está la opción de haber preservado alguna en una clase de incubadora como las de la asamblea, o que se haya experimentado en un humanoide masculino para añadirle características femeninas, como pasa por ejemplo con los Shells. De esta manera, una o un humanoide daría su vida en un intento de regresar a la especie, aunque sean unos cuantos miles de años en el futuro. Esto la verdad me recuerda incluso a Halo, porque como sabrán, en ese universo los humanos ya existían, luego fueron aniquilados por los Halos y luego millones de años en el futuro volvieron a existir gracias a un proceso artificial. Supongo ya van entendiendo por dónde va el asunto, diría Soul. ¿Preserva la reina su conciencia? Un punto que la verdad no había pensado, pero que gracias a Mauricio empecé a preguntarme más y más, es el hecho de si la criatura conservaría su conciencia de humanoide o ya no es más que un organismo cuyo propósito solo es crear seres vivos. Es difícil dar una respuesta concreta, pero la idea de que conserve su conciencia tiene su punto, porque la reina siempre nos observa, pero nunca nos hace nada. En un principio pareciese que es porque no tiene cómo hacernos daño, pero como sabemos tiene manos con las que podría aplastarnos. La verdad, la idea de que preserve su conciencia es horrible, porque estaría sufriendo constantemente el dar a luz criaturas y al estar varado en ese mismo lugar con un único trabajo por el resto de su vida. Sin embargo, como vemos, cada que le hacemos daño, una cierta cantidad de criaturas acuden hacia nuestra posición para detenernos, y quizá algunos digan que esta sería la manera de hacernos daño, y sí que lo es. La pregunta es, ¿lo hace como instinto o siendo consciente de que el humanoide está poniendo en peligro un plan mayor? Como verán, es difícil saber si tiene o no su conciencia, así que creo que esto queda a decisión de cada quien. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Es este proceso un ciclo que se está repitiendo? Por último, quiero proponer una teoría más que creo yo es bastante interesante. Piensen por un momento en nuestro mundo, en nuestro ahora. Somos seres humanos cuya tecnología se basa en los recursos que el planeta pueda ofrecernos, pero no es novedad ni ficción que los recursos se acaban y que tarde o temprano no podremos sostenernos. Puede que los seres humanos en el universo de Scorn hayan sido esa primera civilización que terminó con los recursos y la vida tal como la conocemos ahora, pero que ya sea de forma natural o artificial o ambas, la vida encontrará caminos para seguir existiendo. Quizá encontraron un modo de poder regresar en el futuro, como una especie mejorada y adaptada al nuevo mundo sin recursos. No sabría decir si directamente creando el muro Génesis o algo más que con el paso del tiempo desembocó en el muro. Después de años de evolución y progreso, ahora en un mundo casi muerto y sin recursos, sería la misma vida la que serviría como recurso para casi todo, tal y como explicamos en el video de la asamblea. Lamentablemente, esta segunda civilización, a pesar de tener esa segunda oportunidad, no aprendería de sus errores. No sabemos exactamente por qué, pero terminarían al borde de la extinción nuevamente, y sería precisamente mediante la creación de una reina del cráter que se fabricaría un muro artificial capaz de evolucionar más rápido para poder volver a adaptarse al mundo y así continuar con la vida en el planeta, llegando en algún futuro lejano una tercera civilización. Quizá la reina no tendría que haber dado a luz a criaturas tan deformes e indescriptibles. Quizá este proceso haya sido contaminado debido al accidente del primer protagonista. Independientemente de si así debió ser o no, el segundo protagonista, así como nosotros los humanos a veces ponemos por delante nuestros beneficios antes que el del planeta o el de los demás, este habría preferido llegar al portal antes que pensar en qué es lo que sucedía en ese lugar, asesinando en el proceso a la reina y condenando de una vez por todas la vida en el planeta, pues ahora, sin una forma de seguir creando vida y evolucionándola para adaptarse, es muy poco probable que llegue a haber en el futuro una tercera civilización. Pero bueno, esto es básicamente una teoría extra que quise añadir. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios sus teorías y si disfrutaron tanto de este video como yo. También les recuerdo que el próximo video será sobre los humanoides, así que pueden dejarme sus teorías aquí también, y ya veremos si hay buena información a tomar en cuenta. No se olviden de suscribirse y revisar los links de la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.